Vamos a empezar con el libro de Hechos y para eso quiero hacer una pequeña introducción de este libro. ¿Qué es este libro? Recuérdense que hemos terminado el libro de Juan, uno de los 4 evangelios de Jesucristo. Y dice, el libro de los Hechos tiene un lugar único en el Nuevo Testamento. Constituye el eslabón lógico entre el evangelio y las epístolas. Dice, es muy importante, uno tendría mucha dificultad para comprender las epístolas de Pablo si no ha estudiado este libro de los Hechos. El libro de los Hechos da asimismo un marco histórico para las epístolas paulinas. Eso quiere decir que ya aquí nos está marcando cuál será, terminando nuestro estudio de Hechos, a dónde nos vamos a dirigir. Por eso que es importante que no te pierdas ningún capítulo de esta temporada del libro de los Hechos para luego entrar a las cartas paulinas, que son hermosas estas cartas. Entonces, es como dice, el libro de los Hechos es como una base, es como antes de estudiar leer, pues estudian el alfabeto, antes de matemática, aprender a sumar y a restar, estudian los números, crea la base, la plataforma para que puedas desarrollar conocimientos. Entonces, el libro de Hechos es esa plataforma que te va a ayudar a poder entender las cartas paulinas cuando terminemos el libro de Hechos y vamos a continuar, como dijimos que vamos a continuar hasta que el Señor venga, hasta que tengamos vida y hasta que lo que nos permita nuestra existencia de seguir estudiando la palabra de Dios. Así que, ¿quién de ustedes me puede decir cuál es el autor de este libro? Le voy a dar unos minutos para ver si alguien me responde cuál o a quién se le atribuye este libro de los Hechos. Dice, Hechos, vamos a estar leyendo desde Hechos 1 al 26. El primer capítulo de Hechos es una introducción para todo el libro. Los Hechos realmente comienzan en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo invistió y dio poder a los apóstoles y a los otros. Efectivamente, el primer capítulo constituye el eslabón entre el evangelio, finalizando en la ascensión y los comienzos de la historia de la iglesia en Pentecostés. El contenido consiste en una breve declaración de lo que sucedió en los 40 días de la resurrección. Recuérdense que en marzo celebramos la Semana Mayor, donde vimos la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Ahora estamos en los días siguientes de esa resurrección con el libro de los Hechos. Por eso dice que este contenido consiste en una breve declaración de lo que sucedió entre 40 días desde la resurrección de Cristo y la ascensión, según el capítulo que vamos a estar leyendo. Y la única inscripción que tenemos de lo que sucedió durante estos 10 días entre estos días de Pentecostés, de este modo, el primer capítulo es de gran significado histórico. Así que vamos a entrar en el libro de los Hechos, donde dice capítulo 1 al 11, y dice, y tiene como título los 40 días o el mandamiento que dejó Jesús. A ver, vamos a ver quién me dijo, Pablo. No, Pablo no es. Lucas, Blandina, tienes toda la razón. Lucas, el doctor Lucas, el autor del libro de Lucas, también es el autor de el libro de los Hechos. Interesante esto. Así lo aprendemos y nunca más se nos va a olvidar de que Lucas es el autor de este libro. Aleluya. Así que vamos a estar estudiando el libro de los Hechos y vamos a poner atención a los detalles para, como dice, tenemos realmente el bosquejo. Déjenme leerle en todo lo que vamos a estar estudiando. En el bosquejo del libro de los Hechos, a mí siempre me gusta ver los títulos.
el bosquejo del libro de los Hechos son los 40 días, luego los 10 días, después tenemos la testificación en Jerusalén, los testigos predicando, los testigos realizando un milagro, los testigos perseguidos, los testigos orando, los testigos perseguidos también, los testigos progresando y los testigos condenados a muerte. Esto va a estar, tenemos en capítulos 1, parte 2, parte 3, parte 4. En la parte 3 estaremos viendo testificando en Judea y en Samaria. Como punto A, testificando en Samaria. Como punto B, vamos a ver testificando al eunuco etíope. En el punto C, el testigo convertido. El D, testificando de Judea, testificando de los gentiles. El E, el F, testificando perseguidos. Y en el capítulo, en la sección 4, vamos a estar viendo de testificando del mundo gentil. Y ahí vamos a estar viendo en las diferentes zonas donde se predicó el Evangelio de Jesucristo, como en Chipre, en Asia Menor, el Concilio de Jerusalén, nuevamente en Asia Menor, Macedonia, Grecia, Asia, viaje a Jerusalén, Cesarea, viaje a Roma y Roma. Son los viajes del apóstol Pablo después de la conversión del apóstol Pablo. Así que aquí vamos a encontrar cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Antes de que él hiciera esos viajes misioneros. Yo tuve la oportunidad, gracias a mi Dios, de viajar al segundo viaje misionero que hizo Pablo por Grecia. Así que estuve visitando muchos de los lugares que vamos a estar leyendo aquí. Cuando yo leo la palabra y escucho Tesalónica, veo todos estos Corinto, todos estos lugares donde estuvo Pablo, y Dios nos dio la oportunidad, mi esposo a mí, de estar en esos lugares. En Grecia, ese fue un viaje que hicimos, y el otro viaje fue a Jerusalén. Hace tanto significado para nosotros estos lugares y estos sitios donde se escribe la historia de Jesús y luego la historia de los discípulos. Así que le damos muchísimas gracias a Dios, porque siempre Dios es lindo, bueno, y para nosotros es interesante seguir conociendo. Por la pandemia, pues ha sido un poquito difícil, pero seguiremos yendo a los lugares históricos donde se realizó toda esta historia que hoy tenemos en el libro de los Hechos. Así que dice como título el capítulo 1, el mandamiento de Jesús. Y dice de esta manera: en el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Estaba escribiendo Lucas. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, que después de la resurrección, nuestro Señor seguía predicando, seguía enseñando en el nombre de Jesucristo. Entonces dice el 3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, que pruebas inevitables, es decir, pruebas contundentes de verdad, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Que hay algo bien importante que a mí me hace reflexionar cuando entramos, cuando hemos sido seleccionados, escogidos, separados, como usted le quiera llamar, para un trabajo en el Señor. Cuán importante es las investiduras de lo que hoy en el capítulo 5 los apóstoles estaban esperando, cuando Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que
hasta que reciban lo que tenían que recibir. Entonces el capítulo 5 dice, porque Juan dice, ciertamente bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dos cosas, dos bautismos. El Espíritu Santo, el bautismo de Juan, como le decía, que Juan venía bautizando para dar a conocer al Cordero de Dios. Pero ahora ya el Cordero ya había muerto, ya había pagado, ya había resucitado, y ahora venía un bautismo muy importante para nosotros, que es el bautismo del Espíritu Santo. Este bautismo del Espíritu Santo que realmente marca una diferencia muy grande en la vida de cada uno de nosotros, porque es a través del Espíritu Santo. Recuérdense que en el libro de Juan estudiamos cuando el Señor les estaba hablando a los discípulos y les decía que era necesario que Él se vaya, y les dio la promesa del Espíritu Santo, pero no los dejaré solos. Les enviaré el Espíritu Santo para que Él sea guiándolos a ustedes, que es el que hoy efectivamente guía nuestras vidas, nuestros pasos, el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí ya se hace una realidad en este tiempo para sus discípulos. Entonces le dice, espérense aquí, no se vayan de este lugar hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en el verso 6, capítulo 1, verso 6, tiene como título la ascensión. Pero antes de eso, acerca del Espíritu Santo, hermanos, tenemos muchas referencias. Durante todo el Evangelio, en Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 y Juan 1:33, vemos la promesa. La ascensión, entonces, dice, y vamos a la ascensión. Entonces los que habían reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una pregunta que le hacen ellos, porque siempre estamos llenos de preguntas. Y eso está bien. Y todas las respuestas están en la palabra de Dios. Ellos le preguntaron, ¿restaurarás al reino a Israel? Perdón, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y mire lo que le pregunta el Señor. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Ok? La investidura del Espíritu Santo tiene una función muy importante. Es testificar el amor de Jesucristo, testificar de la palabra de Dios y testificar de la obra redentora del Señor. Hablar, dice la palabra, con denuedo, con seguridad, con fuerza, con autoridad, sin miedo, porque esa palabra no es de nosotras, es del Señor, la ha dado el Padre, se la dio al Hijo, el Hijo nos la delegó a nosotros y a través del Espíritu Santo ahora somos instruidos para poder recibir esta revelación preciosa a través del Espíritu Santo. Así que no le tengas temor, el Espíritu Santo no es ningún fantasma, no es algo que te viene a hacer asustar. El Espíritu Santo dice que nos redarguye, eso sí, nos guía, nos instruye, nos enseña para que podamos ser guiados a toda justicia y a toda verdad. Así que le damos gracias al Señor por el regalo precioso del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y como le digo, ¿para qué era el Espíritu? Dice el 8, lo voy a repetir, pero recibiréis poder. Así que cuando venga el Espíritu Santo, tú eres investido de ese poder del cielo. Pero ese no es el poder para ser como, somos poderosos como los héroes, ¿no? De Superman, poderes para liberar la ciudad de los malos. Somos investidos del poder de Dios para derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de la palabra de Dios. Somos investidos para derribar todo plan del enemigo que se levante contra tu vida, tu familia.
Esa es la autoridad, aleluya, esa es la autoridad que hemos recibido de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que no hay nadie que nos haga frente, porque si Dios está con nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dice que las tinieblas se disipan, que el enemigo huye en el nombre de Jesucristo de parte del Señor. Así que este poder que tenemos, hermanos, no lo podemos esconder, no lo podemos poner a un lado. Tenemos que usar el poder que el Espíritu Santo ha dado, que el Señor nos ha dado, para ir contra todo lo que se levanta que no sea del Señor. Así que el enemigo siempre trata de destruir la obra de Dios, pero en el nombre de Jesucristo reprendemos toda falsedad, toda mentira, todo estancamiento espiritual que el enemigo quiera poner, todo desánimo espiritual que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. Así que tome autoridad en el nombre de Jesucristo y diga: nosotros también hemos sido separados, hemos sido escogidos. No solo los pastores, hermano, usted, aleluya. Usted no fue salvo nada más para estar en una banca de una iglesia. Usted fue salvo, aleluya, para que sea instruido y luego dé a conocer el evangelio de Jesucristo. Nosotros realmente nos gozamos con nuestros hermanos en Cristo, nuestros líderes en nuestra iglesia, que han tomado esa responsabilidad y sin miedo. No crea que no da miedo, sin miedo, sin ni miedo, pero ellos han tomado esa responsabilidad para poder enseñar. Así que bendecimos nuestros jóvenes, bendecimos los líderes, bendecimos todo aquello que hace el trabajo que es posible. Bendecimos la vida de Nancy, que hace posible que ella transfiere todas estas enseñanzas a nuestras páginas de YouTube. Todos trabajando para dar a conocer, hermanos, el evangelio. Unos como la televisión, unos en pantalla, otros atrás en pantalla, pero no se crea que usted no hace nada. Seguro, si usted está haciendo lo que Dios le ha puesto a hacer en este momento de su vida, pues siéntase bendecido porque usted está cumpliendo con la misión que Dios le ha establecido. Dios le ha encomendado. El enemigo trata de distraerte, de desenfocarte, trata de complicarte la vida para que tú dejes de hacer lo que estás haciendo por el Señor y aumentes, aleluya, ese gozo y esa satisfacción de hacer lo que hacemos para el Señor. Así que te animo en el nombre de Jesucristo que hagas tuyo este verso de Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ti, sobre mí, el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén. Hermano, Jerusalén es mi casa. Aleluya. En este momento dice: y toda Judea, mi ciudad. Aleluya. Y Samaria serán los otros lugares donde nos lleva hasta lo último de la tierra, donde quiera que nos lleve el Señor o lleve al pueblo o a cada uno de nosotros. Seremos testigos, tenemos que ser testigos del amor de Jesucristo, tenemos que ser testigos de una transformación verdadera en nuestra vida. Aleluya. No decimos que somos perfectos porque no hay perfecto, el único perfecto es Dios, pero mi vida nunca ha sido igual desde que yo conocí a mi Señor Jesús, donde entregué mi vida porque lo conocía desde niña. Pero dice: lo conocía de oídas, me habías oído, pero tu corazón estaba lejos. Pero cuando conocí al Señor de corazón y entregué mi vida al Señor verdaderamente, yo recibí un nuevo nacimiento en mi ser. Mi ser fue impactado por el amor de Jesucristo, fue impactado por el Espíritu Santo, que mi vida nunca más ha sido igual. No le estoy diciendo que mi vida ha sido perfecta, no, que nunca más ha sido igual, porque aún dice que el sol sale para buenos y para malos. Los problemas también son para cristianos y no cristianos. Es decir, no crea que porque somos cristianos dejamos de tener complicaciones y problemas en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros labores, en nuestro trabajo, en nuestro convivir. Sí, sí. Pero ahí está siempre el Espíritu Santo para ayudarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para animarnos,
para cuando hacemos esa alianza con el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, déjame decirte que jamás tu vida será derrotada, porque el único que puede traer derrota a tu vida es el enemigo cuando tú se lo permitas. Cuando tú realmente no te cubres con ese poder que Dios te ha dado, con esa autoridad que Dios te ha dado, cuando tú no detectas, cuando el enemigo, hay veces la gente piensa que tu esposo es el enemigo porque te pones a pelear con tu esposo. No es el enemigo el esposo, no son los hijos el enemigo, no son tu amigo, no son el enemigo de las almas, se llama Satanás. Y él es el que siembra la discordia en el corazón. Por eso tenemos que tener sabiduría y reprender. Okay, reprender en el nombre de Jesucristo todas esas cosas que el enemigo trae a nuestra vida y nos quiere hacer creer que estamos enfermos, que estamos deprimidos, que no nos va a salir bien nada, que estamos complicados. Nada, hermano, no hay complicación con el Señor, porque dice la palabra de Dios, ¿estás cargado? Trae a mí las cargas, deposítalas en Jesucristo tus cargas. Y dice, y toma las mías que son ligeras, dice el Señor. Dice la palabra de Dios que cada día trae su propio afán, pero cada día trae su propia bendición. Así que cuando caminamos con el Señor sabemos que el día no va a ser igual que el de ayer, pero una cosa sé, que voy a estar bien con el Señor. Que va a estar bien mi día porque el Señor camina conmigo, porque he encomendado mi vida al Señor, porque he encomendado mi día al Señor. Así que apodérate de este verso poderoso en el libro de los Hechos, hermano, que no solo le habla a los discípulos en ese momento, esta promesa es para ti, es para mí, es para todo aquel que le cree a Dios. Si le crees a Dios, entonces podrás ver y hacer esos milagros que Dios habla y que nos ha impartido en el nombre de Jesucristo. En el libro de Mateo 28:19 encontramos esto también que habla aquí en el capítulo 8 de Mateo, en Marcos 16:15, en Lucas 24:47 al 48, también habla acerca de esta investidura del Espíritu Santo y de esta promesa que el Señor daba a los discípulos del Espíritu de Dios. Y nos movemos al Hechos 1:9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos, fue alzado y le recibió una nube que se ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Me imagino que tienen que ser dos ángeles. Dice, y los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, escuche esto, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí estaban dando ya el mensaje a los discípulos que estaban mirando, viendo que Jesús se elevaba dice, entre las nubes, y él afirmaron, varones Galileo, dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y nosotros sabemos y entendemos y comprendemos que estamos esperando a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Aquí hay otra promesa que el Señor dijo que Él iba, pero Él regresaba por su iglesia. Pero, hermano, mire, importante, nos dejó una tarea que hacer. Una tarea importante a cada uno de nosotros de poder compartir el evangelio de Jesucristo con cada persona, con cada ser humano que tenga usted la oportunidad de compartir. No importa, hermano, no le tenga temor si lo acepta, si no lo acepta.
El Espíritu Santo es el que redarguye en las vidas de las personas, no somos nosotros. Nosotros no sabemos quiénes son salvos, quiénes no son, quiénes sí. Lo único que sí tenemos que hacer nuestro trabajo de poder impartir y compartir la palabra de Dios para aquellas personas. Hay muchas personas que andan buscando llenar esos vacíos de existencia espirituales. Muchas veces pensamos que, como lo hemos dicho tantas veces, no nos cansamos de repetir, pensamos muchas veces que ese vacío es lleno por tal vez por el esposo, la esposa, los hijos, la carrera profesional, tu vida profesional, la economía, la finanza. Todo eso es bonito y es bueno, pero nadie va a llenar el vacío que hay en la vida de cada ser humano. Porque si de eso dependiera, hermano, que la gente se llena con las cosas materiales, la vida, créanme lo que nadie se quitaría la vida, muchos millonarios no se quitarían la vida porque tienen mucho dinero para disfrutarlo como ellos quieren, pero sin embargo, ese vacío lo tiene el pobre, lo tiene el rico, lo tiene el hombre, lo tiene la mujer, lo tiene el desamparado, lo tiene el que está en la cárcel, lo tiene la viuda, todo el mundo tiene ese vacío, que solo la medida perfecta de ese vacío existencial en nuestra vida se llama Jesucristo. Ese amor que Jesús vino a mostrarte, esa compasión que Jesús vino a dar, esa misericordia que Jesucristo vino a repartir, esa vida que Él dio, su sangre la dio por amor a ti y a mí. Y no hay por qué vivir de una manera que Dios no lo ha diseñado. Dios ha diseñado para que nosotros vivamos en perfecta comunión con Dios y en perfecta paz con Dios. El enemigo trata de perturbar nuestra paz y nuestra comunión con el Señor, pero ahí es donde interviene, hermano, la oración. Ahí es donde vienen esas armas espirituales que tenemos que tomar, esas armas que el Señor nos ha dado, el ayuno, la oración, la lectura, el creer la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, el poder compartir cuando tú hablas. Hermano, te llenas de ese poder de Dios porque se activa el poder de Dios cuando tú hablas, cuando tú hablas de la palabra de Dios, se activa en ti ese poder de Dios. Así que damos muchas gracias. Vamos a dejar la elección del sucesor de Judas de Hechos 1 del 12 en adelante y vamos a ir despacio porque no quiero aturdirlos con tanto. Así que si el capítulo tiene 3 segmentos, pues vamos a ir cada devocional lo vamos a ir estudiando. Lo importante es que no te pierdas los devocionales, hermano, los días miércoles del libro ahora de Hechos, de esta temporada de Hechos que vamos a tener. No sabemos cuánto tiempo nos va a tomar. Sabemos en el nombre de Jesucristo que Hechos es un libro bastante prolongado. Tenemos prácticamente 28 capítulos. Pero 28 capítulos no significa que son 28 días, porque cada capítulo a veces tiene diferentes temas. Así que no estamos para correr, sino para aprender. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo, te doy muchísimas gracias por estar aquí, por habernos acompañado en este devocional. Vamos a estar orando y bendecimos tu día, que sea un día bendecido. Recuerda, quiero que te quedes con este verso bíblico del capítulo capítulo 1 de Hechos, capítulo 1, verso 8. Quiero que te quedes y medites en este verso durante todo este día. Y dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y míralo si lo quieres leer tanto en Mateo 28, 19, en Marcos 16, 15, en Lucas 24, 47 y 48. Léelo para que puedas tener, el Señor reafirme, porque no te lo voy a dar todo yo. También te tienes que hacer tu trabajo y tu asignación.
Amén. La investigación te ayuda a entender y a comprender. Así que una parte la hago yo y otra parte la tienes que hacer tú y la otra parte la hace el Espíritu Santo que nos enseña. Aleluya. Y de eso se trata. Nosotros somos nada más unas simples guías, pero el que verdaderamente te va a revelar la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Así que te animo a que tú seas siempre buscando esa presencia del Señor, esa presencia del Espíritu Santo, para que pueda ser impactado en tu vida personal y luego en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida social. Así que lo importante siempre es que el Señor llene nuestras vidas, ¿ok? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar. Tú vas a dar de lo que tú estás hecho. Tú vas a dar de lo que tú tienes en tu vida, en tu corazón. ¿Ok? La gente si tiene rencores, eso es lo que da. Pero la gente que tiene amor, da amor. La gente que tiene al Señor y al Espíritu Santo, eso da. De la abundancia de nuestro corazón, dice que va a hablar nuestra boca, nuestras manos, nuestra vida, de la abundancia que hay. Y mientras más nos llenemos del Señor, más vamos a reflejar el amor de Jesucristo y vamos a poder lidiar con los conflictos diarios de nuestra vida. Porque el hecho de ser cristiano, hermano, también tenemos dificultades y conflictos que lidiar, pero cómo lo lidiamos, ahí viene el Señor, es en el carácter del Señor, en la actitud que tenemos que tener frente a las diferentes situaciones, seamos cristianos o no cristianos. Hay unas personas que cuando no son cristianas, pues reaccionan insultando, ofendiendo, gritando, maldiciendo, pero nosotros como cristianos, pues no hacemos eso. Realmente muchas veces nos quedamos callados y vamos donde el Señor y le ponemos y le exponemos para que el Señor nos ayude a poder reaccionar de una manera correcta en las diferentes dificultades que nos toca vivir. Pero vamos a orar para que terminar este capítulo 1. Hemos estado del capítulo 1 de Hechos hasta el 11 y el próximo miércoles seguiremos en esta temporada del capítulo del libro de Hechos. Así que oramos.